A veces tú no entiendes por qué te pasan las cosas y cuando te pasan, sobre todo las cosas negativas, una pérdida de trabajo, una enfermedad, un accidente, una herida, una desolución, o sea, una ruptura de una relación, bien sea con un padre, bien sea con un hermano, bien sea con una pareja, con una amistad. Son cosas que yo creo que todo ser humano tenemos que pasar en algún momento, algunas veces más graves que otras. Y son pocas las personas que pasan por esta vida que no les pasa una de esas cosas o una tragedia o algo que interrumpe su día a día o interrumpe su vida cotidiana y lo hace reflexionar y lo hace pensar. Si tú eres una de esas personas, pues bienaventurado seas, te felicito, eres uno de los pocos, pero en mi caso no ha sido así. Yo he tenido que pasar ciertas dificultades en mi vida, algunas de ellas por mi propia mano, o sea que yo las causé. Yo tomé las decisiones que tomé y cometí los errores que cometí. Por lo tanto, tuve que pagar el precio de mis errores, porque los errores no son gratis. Ningún error viene sin precio. Y de todos los errores y de todos los precios que se pagan, uno aprende algo y si estás poniendo atención, si estás teniendo cuidado con lo que te está pasando, te das cuenta de que la vida, el universo, o en mi caso Dios, te está hablando, te está diciendo de que el camino que estás escogiendo o el camino que estás buscando o en el camino que andas caminando es el camino equivocado, es el camino que no te va a llevar a donde quieres, a donde tienes que llegar o donde debes de llegar o donde Él tiene para ti tu destino final. Y nunca lo entendemos y nunca lo sabemos porque, como dicen, Dios trabaja de manera misteriosa. Y en mi caso particular tengo ciertas instancias o ciertas situaciones que me pasaron que en el momento no las entendí, pero me hicieron reflexionar y yo creo que era Dios hablándome directamente a mí y diciéndome, abre los ojos, pon atención, tienes que tener más cuidado, tienes que hacer lo que yo te mando a hacer, no lo que tú quieres hacer. Y si sigues haciendo lo que tú quieres hacer, vas a tener que seguir teniendo problemas, vas a tener que seguir pasando por dificultades, por tribulaciones, y tienes que en algún momento sentar cabeza y darte cuenta de que te estoy mandando estas señales o estos mensajes para que te des cuenta del error de tu vida y vuelvas a cambiar o puedas cambiar para que llegues a ser la persona quien yo tengo destinado para que tú seas, la persona que yo sé que tú puedes ser. Y aunque no tengas fe en Dios, aunque no creas en Dios, pero sé que tienes un espíritu, sé que tienes creencias, sé que tienes valores, sé que si estás escuchando esto y eres un seguidor, sé que tienes algún tipo de similaridad con las experiencias que yo he relatado a través de todos estos audios. Yo sé que de alguna manera te identificas conmigo y te interesa lo que te estoy diciendo y te lo digo por tu bien, te lo digo para que no tengas que pasar las dificultades y los problemas que yo pasé, para que evites alguna de las cosas, algunos de los errores que yo cometí, para que entonces tengas una mejor vida y puedas alcanzar tu éxito, puedas alcanzar tu destino o tu propósito de vida más rápido de lo que me ha costado a mí, porque realmente a mí me ha costado bastante. Hoy en día tengo 52 años, pero no empecé mi carrera o no empecé a darme cuenta de esto que te estoy contando como hasta después de los 40 años, a los 42, a los 44, 45 años, es cuando empecé a reflexionar, a darme cuenta de que toda mi vida hasta ese momento, los 45 años o lo que hayan sido, eran un error, eran una mentira, eran algo que yo estaba simplemente siguiendo los patrones de mi vida, los patrones de los ejemplos de las personas que hasta ese momento habían influido de alguna manera en mi vida o que habían tomado alguna decisión en mi vida, bien sea un padre, un hermano, un primo, un amigo, un compañero de trabajo, cualquier persona que en ese momento haya influenciado en mi vida, no era, digamos que la influencia correcta o no era el destino que yo tenía que encontrar. Y siempre tenía la respuesta o tenía la persona o la situación frente mío que hasta ese momento no debe haber tenido y que hasta después de los 45 años es que empecé a buscar las relaciones o las personas o las enseñanzas que yo necesitaba
para empezar a vivir la vida que hoy en día vivo. Y te voy a contar que hay 3 eventos que marcaron mi vida significativamente, aparte de las otras cosas que los pasan, el llegar a ser padre, tener hijos, el tener una relación buena con tus padres, honrarlos, cosa que trato de hacer todos los días, no sé, tener un buen trabajo, tener un buen ingreso, ser una persona decente en la sociedad. Hay 3 cosas que, 2 de ellas, digamos que no fueron mi culpa, no las pude prevenir, pero me tenían que pasar para entonces llegar a este momento, para poder cambiar mi vida y tomar las decisiones que a partir de ese momento, por lo menos a partir del tercer momento, me causó el cambio significativo en mi vida y causó que enterrara o por lo menos le echara tierra al hombre viejo que yo era. Porque todos tenemos un hombre o una persona vieja en nuestra vida que cuando las situaciones o las circunstancias de la vida surgen, él o ella levanta la cabeza y quiere volver a salir y tomar cartas en el asunto y ser partícipe de la situación. Pero si nos damos cuenta, ese hombre o esa mujer vieja lo tenemos que enterrar y dejarlo enterrado para poder ser una persona nueva, para poder ser un hombre o una mujer nueva. Y te digo esto para que no pierdas tiempo, para que no sigas luchando contra la corriente y puedas empezar a caminar correctamente y obtener lo que tú quieres en tu vida. En el año 2006 fue el primer evento en que la vida me dio por la cabeza, digámoslo así, y me hizo sentar y analizar y reflexionar y experimentar un dolor tan grande que lo único que yo deseaba era la muerte. ¿Qué fue ese dolor? Si lo has experimentado, enseguida sabrás de lo que te estoy hablando. Fue la separación o la ruptura de mi primer matrimonio. Cuando yo me casé la primera vez, pensé que ese matrimonio iba a ser para toda la vida, pero la verdad es que yo no estaba fomentando nada positivo para que ese matrimonio durara toda la vida. Y a consecuencia de mis acciones, de mi mal comportamiento, de mi mala cabeza, de mis malos hábitos, que venía arrastrando durante muchos y muchos años, llegó un momento que eso culminó, donde la que era mi esposa en ese momento dijo, hasta aquí llegué, y empezó a buscar otro horizonte, empezó a buscar otros caminos y empezó a separar todo lo que era nuestra relación, todo lo que era nuestro hogar, todo lo que era nuestra familia, lo empezó a abandonar y a dejar, por lo menos así lo sentí yo, hasta que llegó el momento de mi partida o llegó el momento de la partida de ella, donde ya culminó con una pelea, digamos, bien grande, que ya no tenía vuelta atrás, que ya era el final, era el último clavo que se le pone al ataúd, como dicen en inglés, cuando el ataúd es de madera, el último clavo ya para sellarlo y enterrarlo. Y cuando eso pasó, recuerdo que pasaron 2 semanas por lo menos, donde mi mente divagaba, donde pensaba locuras, estupideces, y no sabía cómo racionar o cómo entender lo que me estaba pasando. Porque hasta ese momento, según yo, estaba en control, pero la verdad es que nunca estamos en control. Pensamos que estamos en control, pero cuando Dios está en control y Dios toma las cartas en el asunto, es cuando uno se reflexiona y dice, wow, esto no lo esperaba. Eso fue bien difícil para mí y confieso que demoré un par de años por lo menos para recuperarme económicamente, emocionalmente, espiritualmente, en fin, para poder empezar a caminar y a sentirme normal otra vez. Gracias a la que es mi esposa hoy, que me tomó de la mano y me ayudó a poder sobrellevar esa situación, porque ella también estaba pasando una situación similar y ella entendía mi dolor, ella entendía mi problema, mi preocupación, y poco a poco ella me fue guiando, me fue ayudando a recuperar mi persona, a recuperar mi alma, mi espíritu, la persona que yo soy o que iba a ser. Y me fue cultivando el amor y me fue cultivando el futuro, el ánimo de vida. Y me di cuenta de que la vida tiene que seguir. Pero, como todavía tenía el hombre viejo en la cabeza, todavía era un hombre medio bobo, medio estúpido, seguí caminando de mala manera.
Y en vez de darme cuenta que Dios me estaba mandando una señal y que me estaba diciendo, tú no puedes seguir viviendo así, te mandé un ángel o te mandé esta mujer que es como un ángel para que te guarde, para que te cuide y para que te proteja en tu vida, de las cosas que van a venir, ella va a ser tu compañera. En vez de darme cuenta de eso y verlo, pensé, bueno, esto es pasajero, esto es una muchacha más, una mujer más, un número más. Y como Dios, en su inteligencia infinita, se dio cuenta de que yo no había aprendido, ¿qué hizo o qué permitió que me pasara? Tuve un accidente de carro donde me destruí la pierna completamente, quedó hecha 1000 pedacitos y me tuvieron que reconstruir la pierna y poner un aparato especial de hierro, el cual tuve que tener puesto como por unos 3 o 4 meses hasta que el hueso volvió a crecer. Después me pusieron un yeso especial, después me pusieron una bota especial y entonces así empecé a rehabilitar mi cuerpo y empezar a sentirme normal otra vez mientras que el hueso sanaba y a aprender a caminar otra vez y pasar muchos dolores y muchas dificultades porque también no podía trabajar, no podía tener el mismo ingreso. Pero esta mujer, quien ahora es mi esposa, que fue como un ángel para mí, me ayudó también a sanar de mis heridas, de esa herida particularmente, y me llevaba a mis terapias y me cuidaba y me daba apoyo económico, me daba apoyo moral, todo lo que yo necesitaba para poderme recuperar. Y fue en ese momento que me di cuenta de que Dios me estaba hablando y que yo no había entendido la primera señal. Entonces dije, bueno, me mandó otra señal y como que medio me calmé y empecé a formar una relación estable con esta mujer y empezamos ya a hablar del futuro y a pensar un poquito más en serio, pero el hombre viejo siempre estaba vivo y de vez en cuando quería sacar la cabeza y empecé a tener dificultades y problemas con esta mujer, con mi nueva pareja, y no me di cuenta de que estaba empezando a desarrollar los mismos hábitos y costumbres que tenía con mi primera esposa y que si seguía por ese camino iba a terminar igual que terminó la primera relación, con una ruptura, con una explosión, con una destrucción. Y en algún momento de nuestra relación de noviazgo, ella salió embarazada de quien ahora es mi hijo Alexander. Y cuando ella sale embarazada, ese para mí fue un día muy especial, el día que nos dijeron que iba a ser varón, porque hasta ese momento yo no tenía un varón, solo tenía 2 hembras. Y cuando pensé y me di cuenta que iba a ser padre de un varón, ya empezó a cambiar poco a poco mi mente, ya empecé a pensar, bueno, no puedo hacer lo mismo que hice con mi primera relación, porque entonces voy a perder otro hijo más o voy a perder el cariño de un hijo, de una persona que puede ser eh, una persona que me reemplace a mí en esta tierra, mi legado, que puede llevar mi apellido, darme nietos. Y ya empecé a pensar en un futuro más lejano, en un destino, con un propósito. Pero el hombre viejo seguía vivo y nuestros problemas seguían y seguían. Y después, cuando nació Alexander, perdí mi trabajo. Eso agregó más tensión, más problemas a mi relación. Cuando Alexander nació, también nos dijeron los médicos, un nefrólogo que lo estaba viendo, que todavía lo ve, nos avisó y nos dijo que él iba a nacer con un solo riñón. Eso para mí fue devastador también. Y poco a poco iba pensando cada vez que me pasaba algo así, algo inesperado, algo que yo nunca esperé que me pasara a mí, la ruptura de mi primer matrimonio, la ruptura de mi pierna, un hijo que iba a nacer con un solo riñón. Y yo empecé a decir, pero ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? Y me di cuenta, o me iba dando cuenta, que era Dios hablándome, llevándome hacia un camino, llevándome con un destino y con un propósito, y que yo tenía que definitivamente enterrar a este hombre, el hombre viejo, y dejar esa vida atrás, la que yo tenía, que nunca me trajo realmente un beneficio. El único beneficio positivo o algo bueno que me trajo a la vida fueron mis 2 hijas, pero de ahí lo único que me trajo es sufrimiento y dolor, claro, sufrimiento y dolor que yo causé en parte, pero que de todas maneras
lo que me sirvió es para una experiencia, para no volver a repetir, para que me quede de aprendizaje, porque a veces las cosas tienen que pasar para que uno aprenda a valorar lo que tiene en el momento y darse cuenta de que lo que tenía antes lo perdió y que no se puede quedar lamentando y no te puedes quedar sufriendo por lo pasado, sino que mirar al futuro y no repetir los errores del pasado. Y entonces la última instancia o la última cosa, la última golpe, digamos así, fuerte que me dio la vida o que me dio Dios o que permitió que pasó, no sé por qué hasta el día de hoy, pero no lo cuestiono, simplemente pido su ayuda, su sabiduría y su guianza. Es cuando Alexander lo diagnosticaron autista. Eso para mí, como dicen, me terminó de sentar. Ya me terminó por completo, tuve que enterrar a ese hombre viejo y dije no más. Me acuerdo, nunca se me olvida, arrodillarme ante Dios y llorar como un niño y pedirle perdón y preguntarle por qué me tocó a mí. Pero después de que reflexioné y me di cuenta de que nunca había llevado una vida correcta y completamente digna que honrara las enseñanzas de la iglesia o de la Biblia, me di cuenta de que tenía que cambiar y que tenía que buscar más de Dios y tener una mejor comunión con mi Dios y tener que orarle todos los días como manda la Biblia y pedirle de corazón y pedirle con fuerza, que es lo que hago hasta el sol de hoy. Ya a más de 10 años que mi hijo fue diagnosticado autista, donde dejé de beber, dejé mis malos hábitos, dejé las malas juntas, las malas costumbres, dejé la calle, dejé todo lo que me podía desenfocar de mi mayor objetivo o mi blanco principal, que es ayudar a mi hijo lo más posible, tratar de buscarle ayuda y una cura para su mejoramiento, pero al final de todo, dejarle su legado, dejarle su dinero, su vida arreglada para que él pueda seguir teniendo una vida digna aún después de que yo no esté, para que la vida que él lleva hoy en día la pueda seguir llevando hasta el resto de sus días. Y como dice la Biblia, el hombre bueno le deja una herencia a los hijos de sus hijos. Si él en algún momento llega a tener hijos, también que puedan tener una vida digna gracias a la herencia que les dejó el abuelo. Y si no es así y él no tiene hijos, pues mis otros hijos, si llegan a tener hijos, van a heredar lo que yo deje como legado, que como les he dicho en audios anteriores y lo voy a seguir repitiendo hasta que la mente se lo crea, hasta que yo lo vea completamente hecho realidad y que sea una posibilidad, son 3 millones de dólares. Yo tengo que tener para antes de partir, antes de que se acabe esta jornada laboral, yo voy a tener más de 3 millones de dólares para el legado de mis hijos y de mis nietos. Y con esto me despido y les agradezco nuevamente por su sintonía. Si les gustó este audio, por favor dejen un like y compártalo con sus amigos y háganse suscriptores. Gracias.